Buenas tardes. Esta es una entrevista para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD para el curso de Antropología, Unidad 2, Fase 2, Aproximación a la Etnografía. Esta tarde nos encontramos con el señor Kevin Gómez. Buenas tardes, señor Kevin. Buenas tardes, Omar. Señor Kevin, ¿usted qué conoce sobre la fundación de la localidad Rafael Uribe Uribe? Bueno, pues como tal, la fundación de acá de la localidad, lo que tengo entendido es que en sus principios eran haciendas o fincas que con el tiempo fueron siendo invadidas por lo que son ahorita los habitantes que están acá en la localidad o por grupos que invadieron y vendieron esos territorios. Señor, ¿cómo ha evolucionado la localidad desde su fundación, desde el momento en que fue fundada hasta el momento, según su parecer? ¿Cómo ha evolucionado la localidad Rafael Uribe Uribe? Bueno, una de las cosas que más se ha visto en cuanto a la evolución de cuando estaba el tiempo, pues es lo de los servicios públicos. En el momento de la fundación de la localidad se tomaba, digamos, para el servicio del agua, las fuentes hídricas que hay en la localidad, pero como tal, después de un tiempo y después de que las invasiones se fueron legalizando, se fueron instalando los servicios públicos por parte del gobierno. O sea, el gobierno empezó a hacer los proyectos para que acá hubieran servicios públicos y eso es pues de las cosas que más ha evolucionado la localidad. Los servicios públicos. Sí, claro. En cuanto a su manera de ver o su parecer, ¿cuáles son las principales necesidades que tiene la localidad Rafael Uribe Uribe? Bueno, pues como tal hay varias y lo podemos ver por la sectorización de la localidad. Entonces podemos ver que en barrios como en el que estamos, que es el barrio El Portal, digamos acá no tenemos CAI propio. El CAI es del barrio más cercano que queda en el Diana Turbay y es bastante alejado de por sí de acá del barrio. En este sector sería eso. Hay en otros sectores donde se ve que la inversión en las vías no es la que se necesita porque no hay, digamos, rutas de transporte público que puedan transitar por el mismo hecho de que faltan las vías. Y inversión social en los colegios. Ahí podemos evidenciar que hay mucho déficit de estudiantes porque los colegios no tienen una buena inversión social, o sea, una inversión educativa Una como educación tal. complementaria. Exacto. ¿Cuál es la principal actividad económica de acá de la localidad Rafael Uribe? Bueno, pues como tal, como en toda localidad, pues se evidencia pues que la gente eh, para surgir lo que hace es eh, generar un comercio ambulante, o sea, tener una salida así informal a la falta de ingresos a sus familias. Esa es una de las principales. Vendedores ambulantes, que es, o sea, muy común entre las familias y pues normalmente pues ya los trabajadores de empresas con cargos relativamente bajos, pues por lo mismo y tanto operarios que somos acá o digamos cargos técnicos por decirlo así, porque pues tampoco es una localidad donde se vea mucho personas profesionales, sino esto es más bien una localidad de personas de un estrato bajo, donde son empleos también de educación básica. ¿Cuál es el punto de encuentro acá en la localidad? ¿Tiene un sitio donde se reúnan las personas, vayan a una tarde o un parque o qué? Bueno, pues como tal en la localidad hay varios sectores, pero hacia este costado de la localidad donde estamos nosotros, uno de los principales es el Polideportivo de Molinos. Hay otro que es más, o sea, es más alejado, pero es el parque y es el más grande de la localidad, por decirlo así, que es el Bosque de San Carlos. Es uno, sí, o sea, un punto de encuentro de los más grandes y de los más reconocidos. Y como tal ya pues son bibliotecas, como la biblioteca que hay aquí cerca también, que es la del Colegio de San Agustín, que es una biblioteca pública dentro del mismo colegio. Desde que o sea, prácticamente, o sea, en la base de las familias de acá de la localidad vive, ¿qué ve lo que usted, que nota usted que hace falta en los jóvenes o qué le hace falta a la parte pública, al sector público para invertir, para que sea tenga una evolución positiva la localidad, la juventud en la localidad? Bueno, pues como tal, o sea, podemos ver que es tanto un problema social
como un problema público, social, educacional también, porque podemos ver que en los núcleos familiares muchas veces pasa que la familia no le trata de inculcar a La los cultura jóvenes de o a los estudio. niños una cultura estudiantil De estudio. o una cultura que lo impulsa a salir de la situación en que están por medio de la educación. Pero también podemos ver que depende mucho de la parte pública, me refiero a la parte gubernamental, por decirlo de esta forma, de apoyar más en cuanto a recursos para los colegios, para incentivar más a los estudiantes, porque vemos que en barrios como este o en varios barrios de la localidad en la que nos encontramos, que una opción es salirse de estudiar para trabajar a una edad muy joven, que es algo Sí. que no es productivo para la sociedad y es un problema muy grande. Eso es una de las cosas principales. Lo que podemos ver es que un joven deja de ir al colegio, deja de estudiar para salir a trabajar, pero en el país que estamos, si usted no tiene un carnet de bachiller o no tiene una carrera, es muy difícil acceder a un trabajo decente. Me refiero Evolucionar en cuanto, laboralmente. sí, exacto, un trabajo que lo pueda hacer usted ascender como persona y también monetariamente. Entonces lo que queda es la delincuencia, que es uno de los problemas más grandes que tenemos acá y es una opción muy factible para este tipo de personas que le explico. Muchas gracias, señor Kevin. Buenas Gusto. tardes, muchas gracias.